Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, o le debemos hacer al protestante cuando nos citan estos mandatos de que, mira, aquí destruyeron la imagen de fulanito, de sutanito. Bueno, si la base de eso es que no te harás imagen, la pregunta es si debemos seguir todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Porque el protestante, si se va a colgar de uno, pues tiene que cumplir todos, ¿no? ¿Para qué se está colgando de uno? El católico nunca va a sostener eso, que vamos a cumplir todos. No, solo lo que Cristo nos diga. Así a mí Cristo me dice eso, lo hacemos. Pero el protestante se va a amparar ahí en la ignorancia del católico de que no sabe distinguir las alianzas para hacerle creer que sigue algo de la Biblia, que es de Dios, ¿no? Es de Dios, claro que sí es palabra de Dios, pero ya llegó Cristo a perfeccionar eso. Entonces van a decir los protestantes, Dios en sus leyes prohibió y mandó destruir las imágenes. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí. Pero aquí el problema es que los cristianos nos enfocamos en los mandatos de Cristo, no en los mandatos de la antigua ley, que es lo que les he venido diciendo. Y todas estas letras es el capítulo 20 del Éxodo. Vamos a ver casi versículo por versículo. Y empieza así el Éxodo 20. Desde el versículo 1 para abajo. Y este personaje que tenemos aquí a la derecha es San Agustín, que vivió por ahí entre el siglo IV y el siglo V. Ya los cristianos habían hecho un agrupamiento de los mandamientos. En aquel entonces no existían los protestantes ni siquiera. Pero ya la Iglesia Católica ya se había ocupado. ¿Por qué? Fíjense que cuando se escribe la ley en el Éxodo 20, está ahí escrito en prosa, digamos, mm, no están enumerados los mandamientos. Entonces vamos a ver varias confesiones cristianas que ya los agruparon cada uno a su manera. Y la Iglesia Católica, ¿cómo agrupó los mandamientos? ¿Cuál es el primero? ¿Cuántos versículos abarca el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el décimo? ¿No? Y porque también puede existir esa duda. Bueno, Diego, entonces si ya quedó obsoleto el Éxodo 20, ¿por qué siguen en la catequesis hablando de los 10 mandamientos? ¿No? Ya los cristianos siguen siendo 10 mandamientos. Por lo mismo que les digo, Cristo retoma algunos, esos los seguimos enseñando. Ahorita vamos a ver cómo se agrupan los mandamientos según la Iglesia Católica. Fíjense, el Éxodo 20, vamos a tomarlo como referencia. También, cuando hace la homilía del Deuteronomio, ahí Moisés, él vuelve a hablar de estos mandamientos. Si lo quieren ver de manera análoga, está en el Deuteronomio capítulo 5. Entonces, el Éxodo todo el capítulo 20, pero el Deuteronomio el capítulo 5. Y ahí pueden checar esos dos capítulos cómo se narran. Y fíjense, aquí dice, yo hablo a Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, según los protestantes, la Iglesia Católica quitó el mandamiento de las imágenes, ¿no? Porque acá dice, no tendrás dioses ajenos ante mí. Según ellos, ese es el primer mandamiento. Y el segundo, el que quitamos, a propósito, para continuar el negocio de las imágenes, dice, no te harás imagen. Yo me pregunto, ¿quiénes son ellos o qué autoridad tienen para decir que este es el primero y este es el segundo? ¿Qué autoridad tienen? Ninguna. Es irrelevante que ellos digan es el segundo, porque así no está la revelación de Dios. No está revelado así, por números. Entonces, más bien, la Iglesia Católica, ¿qué es lo que hace? En donde está encerrado en rojo es lo que encierra como primer mandamiento. Por eso cuando tú vas al catecismo y ves el primer mandamiento, ves explicado todo esto, esta parte del Éxodo. Todo esto que está encerrado en rojo, para San Agustín era el mandamiento uno. ¿Y qué hace la Iglesia? Va a aprobar lo que San Agustín dijo. No porque San Agustín sea el Papa o porque tenga más autoridad que la Iglesia. No, la Iglesia es la que tiene la autoridad y la Iglesia decide qué es lo correcto. Porque San Agustín no tenía ninguna autoridad más que pues, ser pues, ahí presbítero de donde era, pero pues a la iglesia le pareció bien de la misma manera que San Atanasio hizo un compendio de libros y dijo, bueno, San Damaso dijo, esto va a ser la Biblia, esto va a ser palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no son papas, pero aquí lo que importa es lo que diga la autoridad de la iglesia en cabeza con el papa. En resumen, todo esto, ¿qué significa? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahí está explicado en el catecismo, en el primer mandamiento, todos estos versículos y lo que dijeron después los apóstoles a este respecto. Vamos a ir al siguiente versículo, que quedamos del 3 al 6, ¿no? Bueno, del 2 al 6. Ya después en el versículo 7 esto lo agrupa San Agustín como el mandamiento número 2. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es decir, lo que resumimos en no jurar el nombre de Dios en vano. Ahorita. ¿Qué dice el Éxodo 20 ahí en el verso 8? Que sería para nosotros el tercero. Toda la cuestión, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y toda esta cuestión, ¿no? De que hay que tomar. Cuando se dice día de reposo no significa que no va a hacer nada, que vas a estar ahí en tu casa echado. Significa que ese día lo vas a santificar y lo vas a dedicar a Dios. Ah, pues el católico hace eso. Santificamos un día a Dios, nada más que no es el sábado ahora.
¿Por qué? Porque eso lo hizo Moisés. ¿Nosotros seguimos a Moisés? Sí, pero al nuevo Moisés. ¿Quién es? Jesús. Jesús es el nuevo Moisés y el nuevo Adán que me trae una nueva creación. Por lo tanto, el séptimo día para Moisés era el día de reposo. Jesús resucita el domingo, que viene siendo ¿qué? El día uno. Pero también se le puede decir el octavo día, es decir, después del sabbat. ¿Qué significa eso? Que ese día que resucita Jesús me trae una nueva creación. Por eso San Pablo dice, nueva criatura es decir, es un nuevo Adán. ¿Qué significa eso? Que ese día lo vamos a celebrar. Entonces, se santificaba el sábado, y acuérdense que el sabbat era una celebración, una fiesta. Entonces, el católico ahora, el día del Señor, que es el domingo, lo santificamos, y no solo esa fiesta del domingo, de la resurrección, todas las fiestas las santificamos. Ahora entienden por qué se llama santificar a las fiestas. Por eso se llama así. ¿Qué siguen ahora los demás versículos? El 12, el 13, el 14, 15 y 16. Y aquí son agrupados, ¿no? Que ahora es el cuarto, es el 12. Honra a tu padre y a tu madre. El morado, no matarás. El 13. El 14, no cometerás adulterio. El 15, no robarás o no hurtarás. Y el 16, no hablarás, no darás falso testimonio. Y entonces, ¿cómo quedó el noveno y el décimo? Si ya nada más nos queda el versículo 17. Y ahí acabó todo. Bueno, pues San Agustín, acá en el verso 17, para él, de acuerdo a la revelación de Jesucristo, este mandato sí sigue vigente con una diferencia. Que aquí habla de dos cosas. No codiciarás la casa de tu prójimo, después no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada. Lo que hace aquí San Agustín, correctamente lo hizo, es lo que hace Cristo. Toma a la mujer y la saca de ese saco. O sea, la quita de ahí. La mujer tiene ahora una dignidad y ya no es un objeto. Tiene dignidad. Entonces, separa en dos partes. Uno es el pecado de codiciar a la mujer. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y el otro pecado tiene que ver con las cosas materiales. ¿Qué me está diciendo aquí San Agustín, que lo toma de Jesucristo? Que la mujer ya no es un objeto de pertenencia. La mujer tiene misma dignidad. Por eso San Pablo ahí en Gálatas 3:27 en adelante, que dice, ya no hay judío, ¿no? Ni pagano, no hay mujer ni hombre. Es decir, ya no hay diferencias para Dios. Todos somos uno en Cristo, ¿no? En el bautismo, que empieza ya a hablar del bautismo. Entonces, cuando dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, se está refiriendo al pecado de lujuria, que es diferente al pecado de envidia o avaricia, que tiene que ver con los objetos, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. Por eso, este versículo se parte en dos, sería 9 y 10, el noveno y el décimo mandamiento. Cuando tú te vas al Deuteronomio, perdón, sí, el Deuteronomio 5:21, yo les dije que en el Éxodo 20 está el Decálogo, pero también en el Deuteronomio 5. Bueno, el equivalente a este versículo 17 del Éxodo sería el Deuteronomio 5:21, que dice esto, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni desearás la casa de tu prójimo. ¿Qué libro fue más actual, digamos, en términos de entre el Éxodo y el Deuteronomio? ¿Cuál fue más refinado, por así decirlo? El Deuteronomio. Y fíjense cómo desde aquí, por eso la Reina Valera nos pone esto, no codiciarás la mujer. Y por el otro lado, cuando ella habla de los objetos, ¿qué dice? No desearás. ¿Por qué no dice también no codiciarás? ¿Por qué hizo una diferencia entre palabras? Bueno, eso ya lo venía viendo incluso San Jerónimo cuando escribe la Vulgata Latina. A la hora de hacer esa traducción, pasarla al latín, fíjense cómo usa aquí, no concupiscéis a tu mujer, a la mujer del prójimo, ¿no? Y cuando habla de los objetos, dice, no decidiar, ¿qué dice? Deseavis. Es decir, no desearás, lo que está haciendo el Deuteronomio, ¿no? ¿Qué les quiero subrayar aquí? La evidencia de que ese mandamiento, bueno, esa parte está dividida. Va a haber confesiones que lo toman como uno solo, es decir, estas personas siguen tratando a la mujer como un objeto, cuando Cristo ya me la sacó de ahí, ¿no? Y por eso San Agustín hace eso y la Iglesia Católica divide esa parte en dos mandamientos, y ya quedaron así 9 y 10. ¿Dónde lo dijo eso Cristo? En Mateo 5:27, cuando habla de todo este asunto del adulterio. Dice, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, a lo que dice el Éxodo, ¿no? 20:17, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Que dice Jesús, ya adulteró con ella. Entonces pareciera como que Jesús me está mezclando el adulterio, que era, ya hay un mandamiento que dice eso, no cometerás adulterio, está aquí. ¿Qué es? Es el número 6, ¿no? Aquí, no cometerás adulterio. Entonces Jesús me está sacando a la mujer de ahí y dice que ya en mi corazón cometí adulterio. Entonces yo al principio cuando estudiaba esto, hace algunos años de niño, yo me acuerdo que yo confundía esos dos mandamientos, no cometerás adulterio con el otro, ¿no? El de no cometer, el de no desear o consentir actos impuros. Y también confundía el de no robarás
con el de no codiciar los bienes ajenos, porque dije, oye, el que roba, pues ya codicia los bienes ajenos, no es como lo mismo. No, la diferencia entre unos con otros es que uno es el acto, no cometerás adulterio, o el acto es, no, no robarás, y el otro es no desear, no consentir en tu corazón el adulterio, que sería este, el noveno y el décimo, tampoco codiciar en tu corazón los bienes ajenos. Fíjense cómo Jesús se fue adentro del corazón de las personas. Entonces él es muy consciente, ¿no? Él fue más inteligente que todos. Dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces quedó así dividido el Deuteronomio 5:21 o el Éxodo 27 en un pecado que es la lujuria, se hace esta distinción, y el otro que es envidia o avaricia. No desearás las cosas ajenas. Así quedaron divididos. En resumen, aquí le pueden tomar una captura. Así están en el listado de los mandamientos. Aquí está el Éxodo 20, qué versículos está cada uno de ellos. Son los 10 mandamientos que se enseñan en la catequesis desde niños y a los catecúmenos. Y aquí está lo que les digo. Fíjense aquí cómo dice, no te hagas estatua ni imagen, y vean cómo este mandamiento no está en la catequesis, pero sí está en el catecismo, ¿eh? O sea, digo, a los niños también se les debe enseñar eso, que el amar a Dios sobre todas las cosas también significa no hacer ídolos. Por eso también ahí se enseña, ahí está encerrado, no está omitido, como dicen los protestantes, es que lo borraron. Y ya a partir de ahí, todos, ¿no? Por ejemplo, fíjense acuérdate del día sábado que decimos santificar a las fiestas. Y empiezan todos los mandatos. Fíjense cómo el último, el verso 17, lo que les digo, se dividió en dos, el noveno y el décimo. Este lado están las citas bíblicas que hablan del Nuevo Testamento que respaldan esta nueva organización de los mandamientos. Y solo para subrayarles que nosotros no ocultamos versículos ni mandamientos. Yo me acuerdo cuando estaba yo en una misa, y en la misa la lectura que se hace, ven que siempre hacemos una lectura del Antiguo Testamento y pues a veces es una lectura del Nuevo, no alguna carta apostólica, y siempre se hace una lectura del Evangelio. Y me acuerdo que esa vez tocó la lectura del Antiguo Testamento del Éxodo 24. No te harás imagen, escultura, bla, bla, bla. Y yo dije, ¿cómo no está aquí un protestante para que se dé cuenta que sí enseñamos esto, ¿no? Que no le borramos ni le quitamos. Porque ellos piensan que como que ocultamos estos mandamientos, no los enseñamos nunca. Pues déjenme decirles que, pues pura ignorancia, tienen que abrir el Catecismo de la Iglesia Católica, aquí está, Catecismo de la Iglesia Católica, tercera parte, la vida en Cristo, segunda sección, los 10 mandamientos, ¿qué dice? Primer mandamiento, vean aquí el número 4, no te harás escultura alguna, y empieza a explicar el mandato, a qué se refiere. Entonces sí lo enseñamos, no lo ocultamos. No sé si recuerdan ustedes este debate del Padre Toro. Es para mí el debate más cómico, ¿no? El que más me dio risa de todos sus debates. Bueno, fue tragicómico, ¿no? El debate porque pues llegaron dos pastores gemelos y llegaron muy altaneros, ¿no? Con él. Al principio se portaron buena onda, como acostumbran, pero cuando les contradices, sacan lo que traen por dentro, ¿no? Entonces el Padre Toro les puso una arrastrada intelectualmente hablando, y, y como se quedaron sin argumentos, y venían con esa lona, ¿no? Aquí, los 10 mandamientos, como a recalcarnos a los católicos, ¿no? Miren, aquí están los 10 mandamientos. Y aquí vamos a hacerle un zoom a sus mandamientos para que vean cómo ellos los organizan, esta secta. Que si mal no recuerdo, algo que le cuestionaron al Padre Toro era que por qué no bautizaban en el nombre de Jesús y bautizaban en la Trinidad. Y eso significa que son pentecostales o son alguna secta unicitaria. Es decir, que no creen en la Trinidad, creen en un Dios como una sola persona. Entonces ahí es donde te das cuenta que son personas que siguen, dice San Pablo, son hijos de la esclava, ¿no? Siguen con la antigua ley. No se les ha quitado el velo de Moisés. No se han convertido a Cristo, ¿no? Hasta que Jesús, Cristo, les quite ese velo. Y nos damos cuenta porque vean, es el mismo Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No adorarás imágenes, ¿no? Bueno, aquí no dice, el Éxodo 20 no dice no adorarás, dice no te harás imagen, ¿no? Y eso lo sabemos, pues no adoramos imágenes nosotros, pero bueno, dice no tomarás el nombre de Dios en vano. Aquí por acá dice, ¿no? El séptimo día es de reposo, ¿no? Ellos sí siguen guardando el sabbat, yo creo. Y siguen en eso. Tal parece que no han leído el Nuevo Testamento, ¿no? Donde Jesús, ya les dije todos los versículos donde Jesús retoma los mandamientos, jamás habló de guardar el sábado, nos dijo que no nos hagamos imágenes de Dios, o sea, bueno, claro, de ídolos, pues obviamente no. Pero no prohibió las imágenes como tal, ¿no? En el culto religioso Jesús. Y los demás mandamientos, o sea, ellos siguen enseñando el Éxodo 20. Y entonces, pues viven confundidos, confunden a otras personas, siguen en la antigua alianza. Cuando les conviene hablan de Cristo,
¿No? Porque eso sí, sí estaban defendiendo, es que el bautismo es el nombre de mi Señor Jesucristo. Pues sí, pues el mismo, tu mismo Señor Jesucristo ya abolió eso, ¿no? Pero bueno, siguen en eso. Entonces, acá tenemos de este lado el Éxodo 20 y les voy a poner algunas confesiones que hay. Por ejemplo, ahí en el Talmud, este libro de los judíos, que habla de su tradición. Por un lado se los pongo, después los católicos, les pongo qué hicieron los luteranos y los calvinistas o eh, demás personajes que surgieron de la Reforma protestante. Fíjense, por ejemplo, este dice, yo soy Jehová tu Dios, este versículo del Éxodo 20, que es el verso 2. Vean cómo los católicos lo tomamos como el mandamiento uno. También los judíos lo toman como el mandamiento uno. Los luteranos no mencionan esto en su confesión. No lo toman como un mandamiento. Los calvinistas o demás cortes reformados también lo toman como el primer mandamiento. Fíjense acá en el verso 3, no tendrás dioses ajenos. Aquí los judíos lo mencionan como el segundo mandamiento, así lo agruparon ellos. Y para los católicos sigue siendo el primero. Pero noten algo, chequen o comparen cómo se ven los católicos y los luteranos. Porque van a darse cuenta que los agruparon de la misma manera. Dice, no te harás imagen. Para los católicos sigue siendo el primer mandamiento. Pero fíjense, para el judío eso es parte del segundo mandamiento. Los luteranos no mencionaron eso. O bueno, al menos lo que yo busqué, no, vi que no lo ponían en su confesión. Para los calvinistas, fíjense, o más reformados, esto ya es el segundo mandamiento. Ahora sí dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ahora sí nosotros, para nosotros, ¿qué? Es el segundo. Para los luteranos también. Entonces en eso nos parecemos. Pero para los demás, para los judíos como para los demás reformados, ya eso es el tercer mandamiento. Entonces, a partir de aquí ya nos desfasamos con el resto, ¿no? Entre los católicos y luteranos, para nosotros ya es el segundo, para los demás van adelantados con uno, ¿no? Ya para ellos es el tercero. Pero aquí sí pongan atención porque van a acusarnos. Ustedes, los católicos, quitaron el mandamiento de las imágenes. Yo les invito a que vean a los luteranos, hicieron lo mismo. Los luteranos agruparon todo en uno. Entonces, ¿por qué nos acusan a nosotros y no acusan a los luteranos? Porque ellos no también les critican y les dicen eso que andan ocultando el mandamiento de no hacerse imagen. Ah, pues no, porque hay que destruir a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica. A ellos sí hay que perseguirlos, ¿no? A ellos no importan los luteranos. Y eso que los luteranos son anticatólicos, ¿eh? Entonces aquí es donde ves el doble estándar y la ignorancia de esta gente. Porque también dense cuenta, o sea, ¿no? Que nos acusan de cosas y si de verdad a ellos les importara esto, también acusarían a los luteranos de corruptos, ¿no? Que corrompieron el Éxodo 20. Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ya les dije que ahí, a partir de ahí vamos desfasados. Entonces, acuérdate, dice, del día del reposo. Ahí para nosotros sería el santificar a las fiestas, ya es el tercero, igual que los luteranos. Para los demás es el cuarto. Entonces ahí estamos ya, les digo. eh, bueno, ya los que siguen, honra a tu padre y a tu madre, no matarás. Chequen los católicos y los luteranos siempre estamos iguales. No cometerás adulterio, no hurtarás. Casi de la misma manera los agrupamos. Bueno, claro que si los comparamos con el, por ejemplo, ¿no? Va a depender en qué secta estés metido o dependiendo del pastor, pues te va a decir este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, el cuarto. Se vuelve un poco irrelevante numerarlos en el sentido de que si ya los enseñas todos, ¿no? O sea, si enseñas todo el Éxodo 20 y lo contrastas con lo que enseña Cristo, bueno, pues a lo mejor exactamente el número es irrelevante. El chiste es que lo enseñes, ¿no? Ahí lo tengas. El de no darás falso testimonio, 8, 9. Y fíjense acá, el de no codiciar, este es el que les digo, ¿no? El que fue dividido, el verso 17 del Éxodo 20. No codiciarás la casa de tu prójimo de aquí. Fíjate que aquí hay algo interesante. Para nosotros ya esto es el décimo mandamiento. Es parte del décimo mandamiento no codiciar la casa. Para el judío es importante ese, no lo agruparon igual de la misma manera que nosotros. Tampoco los luteranos. Fíjense, para los luteranos, no codiciar la casa es el noveno y a la mujer la siguen manteniendo dentro de las cosas del marido, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando dice aquí, cuando se refiere a la mujer, para nosotros eso es parte del noveno mandamiento. Entonces, parte del décimo, vean a los católicos, tomaron como noveno a la mujer, la sacaron de ahí. Y el décimo es esto, no codiciar la casa, pero tampoco las demás propiedades. Y fíjense, los luteranos no, siguen metiendo a la mujer ahí, ¿no? Entre las cosas del marido, para ellos es importante no codiciar la casa y la separaron, la pusieron como noveno ellos. Y bueno, y los judíos y los calvinistas, para ellos, todo ese verso 17 del Éxodo es el décimo mandamiento. Entonces, acá que dice que la división, ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en este numeral, dice que la división y numeración de los mandamientos ha variado en el curso de la historia. Eso es cierto. Dice, el presente catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por quién, por San Agustín, el que les dije.
y que ha llegado a ser tradicional en la Iglesia Católica. Es también la de las confesiones luteranas. Ellas siguen lo mismo que nosotros. Así que, así cuando nos señalen a nosotros de cómo agrupamos el Éxodo 20, pues también deberían enseñar a los luteranos. Ahí, a esos que tú tanto alabas, que dices que la reforma de Lutero y que nos libró, a esos también critícalos, ¿no? Porque también vienes de una secta o de un hereje, ¿no? Porque también es lo que me da un poco de gracia, ¿no? Porque siempre se llenan de la boca de la reforma protestante cada 31 de octubre, pero lo que no saben o no quieren decir es que pues Lutero era muy parecido a los católicos de ahora, ¿no? Lutero hoy los llamaría ellos herejes a la mayoría de sectas que celebran la reforma. No dicen que Lutero perseguía a muerte a los anabaptistas, a los que no, a los que, ¿qué onda? A los que bautizaban o se rebautizaban y decían que el bautismo de infantes no era válido, Lutero los perseguía a muerte, ¿no? Entonces, pero dicen que admiran a Lutero y que lo quieren mucho, ¿no? Dice acá, los padres griegos hicieron una división algo distinta que se usa en las iglesias ortodoxas y las comunidades reformadas, que son más apegadas, ¿no? Y hacen una agrupación distinta de estos mandamientos.